Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar y ya los demás compañeros pues que se vayan agregando cuando puedan. Me gustaría que alguno de ustedes, por favor, recuerde un poco de lo que hablamos el lunes. ¿Quién recuerda? Gladys. Sí, profe, buenas noches. Hola. El lunes estuvimos hablando de varias palabras. En unas de ellas eran, o sea, los sinónimos de la palabra cuando uno lo usa como vulgarmente, que no se dicen. ¿Me escucha, profe? Sí, perfectamente. Aló. Hola. Gladys, te escuchamos. Bien, parece que Gladys tiene algún problema con la conexión. ¿Alguien más? Algenio. Sí, buenas noches, Hola. maestra. Estuvimos viendo lo que era la terminología médica, farmacéutica, sus raíces, es decir, la base y la raíz de estas palabras, cómo utilizamos la terminología médica, que es decir, cómo utilizamos las palabras y los vocabularios que podemos comprender del lenguaje médico. Y, es decir, sus raíces y significado. Excelente. Más o menos eso fue lo que, sí. ¿Alguien más? Aparte de Argeli, ¿tiene alguna recuerdo que hablamos? Génesis. Profe, como expresó el compañero anterior, vimos la raíz de la palabra y que como con un sufijo o un prefijo la palabra puede cambiar. Por ejemplo, de la hipertensión y la hipo, que hiper sería alta y hipo bajito. Exactamente. Aparte de la terminología médica, así que se conjuga, ¿qué más vimos? ¿Alguien recuerda algo más que vimos aparte de esa terminología? Arelis, tienes tu micrófono abierto. Aló. Hola. ¿Me escucha, profe? Sí, Profe, que está mala la red. sí, sobre todo hoy porque está lloviendo. Bueno, en sentido general fue eso lo que vimos. Vimos terminología médica, tanto las que se pueden conjugar a través de la unión de una raíz, un sufijo y un prefijo. Vimos otra terminología médica que ya viene, que ya está, que no se conjuga. Y vimos también alguna terminología farmacéutica donde veíamos el principio activo, el excipiente, el medicamento de nombre comercial y medicamento de genérico. También vimos el lunes pasado lo que era el envase primario, el envase secundario del medicamento y vimos la literatura adjunta. Eso fue en sentido general lo que vimos el lunes pasado. Esta noche vamos a hablar un poco de medicamentos, su origen y las funciones de los medicamentos. Vamos a hablar también sobre farmacología y algunas ramas de la farmacología. Y también vamos a hablar de algunos medicamentos que se utilizan para tratar algunas patologías de las que vimos en la semana anterior. Al final de esta parte de la clase, de ver los temas de esta noche, pues vamos a ver dos cosas. Primero, vamos a aclarar algunas dudas que ustedes tienen sobre cómo hacer la actividad que tienen en la plataforma, sobre la terminología, cómo responder ese cuestionario. Y luego mostrarles cómo es que pueden ver desde la plataforma la grabación de las
clases que hacemos cada noche. Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, profe, excelente. Muy bien. Voy a poner la proyección en grande. A veces no corre, me dejan saber si no cambian las diapositivas a medida que que la voy diciendo. Por ejemplo, ahí yo cambié. ¿Se ve que se cambió? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, veíamos la semana pasada, veíamos el lunes, que un fármaco es una sustancia que puede inducir un cambio en el cuerpo, en el organismo. Ahora, cuando hablamos de medicamento, aunque van muy de la mano, un medicamento es una sustancia que tiene la capacidad de prevenir, curar, diagnosticar o controlar una enfermedad. Y los medicamentos no solamente son aplicados o administrados en personas, sino que también pueden ser administrados en animales, y esta sustancia tiene la capacidad de apoyar al organismo a recuperarse de los desequilibrios que se producen por las enfermedades. Hablamos de desequilibrio porque, por ejemplo, si usted tiene diabetes, la diabetes que ya sabemos que es cuando hay una elevación de los niveles de glucosa en la sangre, si usted tiene diabetes, hay un desequilibrio. Si usted tiene hipertensión, que también es una elevación de la presión sanguínea o de la presión que ejerce la sangre sobre el vaso sanguíneo, entonces hay un desequilibrio. Los medicamentos, entonces, tratan signos también, tratan síntomas como es el dolor, la fiebre, la diarrea, que no son específicamente una enfermedad, pero son un síntoma de una enfermedad. Si usted tiene un dolor de garganta porque tiene una amigdalitis, la enfermedad es la amigdalitis, la inflamación de las amígdalas. Ahora, el dolor de garganta y la fiebre que esto puede ocasionarnos a nosotros son síntomas de esta enfermedad. Bien, por tanto, los medicamentos podemos clasificarlos en virtud de la función que hace el medicamento en el organismo vivo, en prevenir, curar, controlar y diagnosticar. Cuando hablamos de prevenir, hablamos de esos medicamentos que evitan que a nosotros nos den una enfermedad, o que si nos da la enfermedad, sus efectos no sean letales para nosotros. Ahora hemos visto mucho en estos últimos 2 años, con el tema del COVID, hemos visto mucho, he escuchado mucho la vacuna, aunque ponerse la vacuna. La vacuna no te asegura que no te vaya a dar COVID, pero sí que no sea letal. Es lo mismo que pasa desde que los niños nacen, empiezan a ponerle una serie de vacunas para evitar que el niño se pueda contraer de ciertas enfermedades. La siguiente función es la de curar. Cuando hablamos de curar es cuando el medicamento tiene la capacidad de eliminar el microorganismo que está causando una enfermedad. Por ejemplo, ahí tenemos la amoxicilina como ejemplo. Pero, por ejemplo, si usted tiene una ameba, la ameba, que es un parásito, es un microorganismo que te está causando una amebiasis, y te dan una quinfamida, la quinfamida, que es el medicamento, va a curar la enfermedad porque él va a eliminar el parásito que te está causando la enfermedad. Entonces, por eso es que cura. Tiene la capacidad de eliminar el microorganismo que está causando la enfermedad. Ahora bien, cuando hablamos de controlar, el controlar tiene 2 vertientes. La primera vertiente es, si tomamos el ejemplo de la amebiasis anterior, una amebiasis te puede dar dolor de estómago, te puede dar diarrea. Si te damos un medicamento para tratar la diarrea, te vamos a controlar los síntomas, pero no vamos a eliminar la enfermedad, porque no estamos atacando directamente el agente causal. Solamente estamos controlando síntomas. ¿Me doy a entender? Sí, maestra. Sí, profe. Ahora, el otro contraste de controlar es cuando el medicamento se utiliza para tratar enfermedades crónicas que no se curan, como por ejemplo, una persona que utiliza un medicamento para la presión, una persona que usa un medicamento para diabetes, que usa un medicamento para asma,
que son enfermedades que no se curan, pero se controlan. Una persona que tiene hipertensión y que esa hipertensión está controlada, pues esa persona puede vivir bien, o sea, puede tener un estilo de vida adecuado, porque el medicamento controla la enfermedad. Y la última función de los medicamentos, que es la función de diagnosticar, ¿quiénes conocen o a quiénes le han hecho una tomografía? Génesis. Génesis, y cuando te hicieron la tomografía, ¿te dieron algún medicamento o te inyectaron algún medicamento? Realmente yo no me lo he hecho, pero yo trabajé por mucho tiempo en cirugía general y hay veces que cuando en una sonografía no se nota la apendicitis, le envían a hacer una tomografía pélvica, entonces le dan a tomar el medicamento que sería. Exacto, excelente. Entonces, cuando a una persona le van a hacer una tomografía, no siempre, pero cuando le van a hacer una tomografía contrastada, le dan a tomar un medicamento o le inyectan un medicamento al paciente. Este medicamento se llama medio de contraste. La finalidad de este medicamento es permitir que los órganos internos se puedan ver mejor. Y esto entonces permite que se vea si hay una inflamación, si hay alguna masa detrás de los órganos. O sea, el medio de contraste facilita la visualización. Por eso decimos que dentro de las funciones que tienen los medicamentos está la función de diagnosticar. ¿El usuario de Zoom es Pamela o Ana Cristina? Soy yo, profe María Cristina. Cuénteme. Yo le decía que a mí, por ejemplo, me han hecho esto de la sonografía, la tomografía. Y también he recibido esto de las inyecciones de medio de contraste. Exacto, para poder visualizar mejor. Sí, para visualizar mejor, y eso mismo lo ha dicho el médico a mí, que me van a inyectar un medicamento para poder visualizar mejor. Exacto, y por eso es que se dice que los medicamentos apoyan en el diagnóstico de enfermedades. Gladys, vi su mano levantada. Profes, ¿me escuchan bien ahí? Sí, ahora sí. Entonces, profe, en cuanto a eso, cuando se va a hacer una tomografía contrastada, ¿por qué razón es que al paciente, no sé si me salgo del tema, ¿por qué será que al paciente le mandan a hacer las analíticas de urea y creatinina? Porque vamos a ver más adelante que los medicamentos son eliminados, ¿verdad? Muchos medicamentos son eliminados a través de la orina. Entonces, la urea y la creatinina son sustancias que se eliminan también a través de la orina. Si los niveles de urea y creatinina están muy elevados y a una persona le ponen un medio de contraste, esto puede hacerle daño en la función renal, en la función del riñón. Por eso es que si una persona se va a hacer una tomografía contrastada y los niveles de BUN y de creatinina están muy altos, pues no le hacen la tomografía, no le inyectan un medio de contraste. No se la realizan, profe, cuando hay uno de los dos que está alterado. No, porque es que puede hacerle daño a nivel renal, en el riñón. Gracias, profe. Siempre. Entonces, funciones de los medicamentos: prevenir, curar, controlar y diagnosticar. Entonces, cambié de diapositiva, ¿se ve? Sí, profe, se ve. Bien, es que a veces no se cambia. Bien, los medicamentos también se pueden clasificar en virtud de su origen, o sea, en virtud de dónde se obtienen los mismos, en 4. Bueno, ahí falta uno, son 5. Vegetal, animal, mineral, microbiano y sintético. Como lo dicen sus nombres, vegetal son estos medicamentos que se obtienen de las plantas. Animal, medicamentos que se obtienen de los animales. Mineral, de los minerales, ¿verdad? Microbiano, del cultivo de microorganismos, como es el tema de las vacunas. Por eso es que a ustedes les decía, eso es el mismo virus que te están inyectando cuando le hablaban del tema del COVID. Realmente las vacunas son un cultivo de microorganismos, obviamente inactivos.
¿verdad? Para que nuestro sistema inmunológico haga el reconocimiento. Y el último origen, que es sintético, que son estos medicamentos que se obtienen directamente en el laboratorio, o sea, que no se obtienen a través de plantas ni de animales. Ahí les puse como ejemplo en la parte del animal el tema de las insulinas que se obtienen de páncreas de cerdo. Al inicio de la historia de la insulina, era muy común utilizar insulinas de origen animal, obtenidas del páncreas. Pero en la actualidad se están utilizando otras metodologías para extraer también insulina. Y ya la del páncreas de cerdo no es tan común, pero sí se utiliza. ¿Alguna pregunta está ahí sobre medicamento, función y origen? Todo claro. Excelente. Profe, usted dijo, disculpe, que eran 5 y el último, por favor, repítalo. Sintético. Sintético. Ok, gracias. Siempre. Bien, pues vamos a hablar un poco de farmacología. La farmacología es conocida como la ciencia de las drogas. Es si lo dividimos por partes, su unión, su etiología de la palabra. Fármaco, que viene de farmacón, que significa droga, veneno, antídoto, y logos, que es conocimiento, o sea, que es la farmacología, es el conocimiento de el medicamento, del fármaco. Si lo vemos así, farmacología, estudio del fármaco, es muy amplio. ¿Por qué? Porque el fármaco tiene un origen, tiene una función, tiene unos efectos que va a hacer en el cuerpo, tiene una manera en la que se debe administrar, una manera en la que se debe almacenar. Entonces, hay como muchas cosas sobre la farmacología. Sin embargo, la farmacología tiene diferentes áreas que nos permiten a nosotros, o que le permiten a la farmacología, estudiar partes diferentes del medicamento. Es como si usted tuviera una pizza, la pizza es la farmacología, y cada uno de los slides de la pizza es un área sobre el medicamento que estudia la farmacología. Entonces, la primera parte de la farmacología es la farmacocinética. Si dividimos fármaco y cinética, nos habla del movimiento del fármaco. ¿Movimiento dónde? En el cuerpo, una vez es administrado. Entonces, la farmacocinética estudia cómo el cuerpo de la persona sintetiza o procesa un medicamento una vez es administrado, indistintivamente de cuál sea la vía de administración. Todo medicamento tiene procesos de farmacocinética, indistintivamente de por dónde sea administrado. Entonces, esa farmacocinética del medicamento, ahí les puse una imagen para que puedan tener una idea. Esa farmacocinética del medicamento estudia desde que el medicamento es administrado hasta que el medicamento es excretado o eliminado del cuerpo. Y cinética, que viene de movimiento, estudia todo el proceso que hace ese medicamento a medida que va pasando por los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, la imagen que tenemos en pantalla es de un fármaco que se administra por vía oral. Entonces, cuando hablamos de la primera parte de la farmacocinética, que es la absorción, nos habla de por dónde entra el medicamento. En este caso sería un medicamento por vía oral, pero podemos tener un medicamento por vía dérmica, por vía rectal, por vía vaginal, por vía nasal. Indistintivamente de por dónde entra el medicamento, el primer paso de la farmacocinética es la absorción. Luego, la farmacocinética también estudia, que es la D, la distribución del medicamento. O sea, una vez el fármaco es administrado, es absorbido, ¿verdad? ¿A dónde va? ¿Cómo se mueve? ¿De dónde a dónde pasa? Si utilizamos el mismo ejemplo del fármaco por vía oral, entra por la boca, pasa el esófago, llega al estómago, empieza su síntesis. Y ahí metabolismo. El metabolismo es la transformación del medicamento, porque si usted se toma un Winazol, por ejemplo, el Winazol no va a ir como la pastilla inalterada a quitarte dolor de cabeza. No.
ese medicamento se transforma y esa transformación se llama metabolismo. Casi todos los medicamentos se metabolizan en nuestro hígado. Por eso es que vemos personas que si tienen algún daño en el hígado, algún daño hepático, su respuesta al medicamento va a ser diferente que una persona que esté sana. Entonces, luego del metabolismo del fármaco, tenemos la eliminación, que es el último proceso de la farmacocinética. La excreción que nos habla de por dónde se elimina un medicamento. Hay diferentes vías por las cuales un medicamento puede ser eliminado. La principal es la orina, pero también hay medicamentos que podemos eliminarlos a través de las heces. Hay medicamentos que se eliminan a través de la leche materna y es de ahí el hecho de que hay muchos medicamentos que dicen en sus literaturas que no deben ser administrados en mujeres que estén lactando, porque si el medicamento se elimina a través de la leche materna y la madre está lactando, pues el niño va a absorber el medicamento y el niño no está preparado para todos los medicamentos. Bien, entonces, farmacocinética, que es el movimiento del medicamento, estudia qué mi cuerpo le hace al medicamento. Entonces, ¿qué le hace mi cuerpo al medicamento? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y finalmente lo excreta. ¿Se entiende ese proceso? Sí, maestra. Sí, maestra. Excelente. Sí, Hay maestra. algunos factores que pueden afectar el metabolismo. Ya les dije uno, que era el tema de si una persona tiene un daño hepático, o sea, un daño en el hígado, pues el metabolismo se puede ver afectado. Pero también la edad puede afectar el metabolismo de un fármaco. Los envejecientes, por ejemplo, metabolizan más lento que los niños. También personas con enfermedades cardíacas avanzadas, su metabolismo se puede ver afectado. ¿Por qué? Porque una persona con problemas cardíacos, la distribución del fármaco no está óptima y por consiguiente tampoco el metabolismo. El otro slice de la pizza, el otro lado, en la otra parte de la farmacología, es la farmacodinamia o dinámica, es lo mismo. La farmacodinamia estudia lo contrario. Si la farmacocinética estudia lo que mi cuerpo le hace al fármaco, la farmacodinamia estudia lo que el fármaco le hace a mi cuerpo una vez es administrado. Y ahí es donde viene el efecto terapéutico del medicamento, que puede ser prevenir, puede ser controlar, puede ser curar o diagnosticar una enfermedad. Sin embargo, junto a esos efectos terapéuticos, el medicamento trae consigo efectos colaterales o efectos secundarios que nosotros no queremos que ocurran, pero que ocurren. Y esos los estudia la farmacodinamia. Todo lo que el fármaco hace en nuestro cuerpo, sus acciones, sus efectos en el organismo, lo estudia la farmacodinamia. Dígame, Gladys. Dentro de lo que cabe, profe, entonces se puede decir, yo utilizo un medicamento que se llama I Plus. Cuando yo me lo tomo, a veces me tiembla la mano un poquito. Eso es como taquicardia. Te da un poco de taquicardia. Sí. Ajá, eso cabe dentro de lo que usted está explicando, ¿verdad? Exacto, porque la incluso es un broncodilatador y muchos broncodilatadores hacen eso. Dan un poco de taquicardia, como el salbutamol también. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Farmacodinamia y farmacocinética. Sí, maestra. Sí, maestra. Excelente. Vamos entonces a pasar a hablar sobre formas farmacéuticas. Ay, ¿por qué no suena eso? Okay. Una forma farmacéutica es la manera en la que se han preparado los principios activos, que ya dijimos lo que era, y los excipientes para ser administrados. Los dominicanos a todos le decimos pastilla, a todos le decimos jarabe, pero realmente cada una de esas formas farmacéuticas tiene un nombre diferente.
La forma farmacéutica existen muchas y todo va a depender de la necesidad. Existen algunas formas farmacéuticas para que se pueda despachar más fácil. Existen otras para que la administración sea más efectiva. Por ejemplo, si usted tiene un dolor fuerte y lo llevan a emergencia, le ponen un medicamento intravenoso porque la respuesta es más rápida. Igual si usted tiene un niño en la casa con fiebre, por lo regular usted va a preferir ponerle un supositorio que darle un jarabe porque el supositorio es más efectivo, es más rápido. También existen diferentes formas farmacéuticas para que sea más exactas la dosis. Por ejemplo, un comprimido es más exacto que un jarabe. ¿Por qué? Porque cuando le están dando los jarabes a los niños nunca se le da la misma cantidad. Ahora le dan más, ahorita le dan menos. Entonces no es tan exacto. Sin embargo, si usted toma un comprimido de ibuprofeno, usted sabe que está siendo exacta la cantidad que se está tomando. Existen también formas farmacéuticas para poder proteger los medicamentos de la luz. Hay medicamentos que son fotosensibles y por eso vemos que vienen preparados en frascos de color oscuro, de color ámbar, como el tema de los jarabes. También algunos blisters de medicamentos vienen en colores oscuros como amarillos para protegerlos de la luz y que esto no nos dañe o no haga que se pierda la estabilidad del medicamento. Finalmente existe un tipo de forma farmacéutica también para poder controlar el tiempo en el que se quiere que el medicamento haga el efecto. Si bien es cierto que hay medicamentos que deben ser administrados cada 8, cada 12 horas, hay otros que con una dosis al día puede lograr su efecto o la acción que estamos buscando. Y esto también se da porque existe una forma farmacéutica que se llama de liberación prolongada, que lo que hace es que el medicamento se va liberando poco a poco en el organismo a medida que se va utilizando. Luego, las formas farmacéuticas, nosotros las podemos clasificar en dos grandes grupos, que es según su vía de administración y según su estado físico. La vía de administración, que es por donde entra el medicamento, por donde se administra el medicamento. Según la vía de administración, tenemos oral, que es por la boca, rectal, por la vía del recto, vaginal, por la vagina, inhalatoria, cuando incluye la nariz y la boca, como el tema de las nebulizaciones, ótica, que es el oído, tópica, que es la piel, oftálmica, que es el ojo, y parenteral, que es todo lo que va inyectado. Una vía parenteral incluye, cuando hablamos de parenteral, incluye todo aquello que es inyectado. Por ejemplo, que tenemos intramuscular, intravenosa, subcutánea, epidural, todas esas son vías de administración parenteral. Ahora bien, según el estado físico, o sea, según cómo usted lo puede sentir el medicamento, según su estado físico pueden ser sólidas, semisólidas y líquidas, siendo las sólidas, como lo dice su nombre, medicamentos o formas farmacéuticas que son duras al tacto, o no solamente duras, sino que no tienen agua en su elaboración. Luego tenemos las semisólidas, que son, no son totalmente líquidas, pero tampoco son totalmente sólidas. Y tenemos las líquidas, que son estas que incluyen agua en su composición. Esto ya lo vimos. ¿Quiere pasar? Okay. Dentro de los sólidos tenemos polvos, granulados, cápsulas, comprimidos, tabletas, supositorios y óvulos. Donde quiero que nos detengamos un poco es en el tema de las cápsulas. Las cápsulas son esa forma farmacéutica que tienen por fuera una cubierta de gelatina, como por ejemplo el omeprazol, el Tapsin, el Algo, las pastillas de bacalao, algunas vitaminas. ¿La identifican? Sí, maestra. Las cápsulas, excelente. Entonces esas cápsulas se pueden clasificar en dos, en cápsulas blandas y cápsulas duras. Las cápsulas blandas son, por ejemplo, como el Tapsin, como la pastilla de bacalao, que si usted se fija, tienen una sola valvulita y dentro tienen un líquido. Lo que tienen dentro es como un líquido.
Estas son cápsulas blandas. Ahora, las cápsulas duras, que son como la que viene el omeprazol, como vienen las ampicilinas, algunas amoxicilinas, que está compuesta como dos válvulas que se conectan una con otra, y dentro tienen un polvo o un granulado. El granulado son como las bolitas que tiene el omeprazol, Como la pastilla algo, profe. como el algo, exacto, que tiene como unas bolitas dentro. Esas son cápsulas blandas y duras. Aunque sean blandas y duras, la parte de afuera, la cubierta, es una cubierta de gelatina, tanto las blandas como las duras. Los comprimidos, que son las formas farmacéuticas redondas, son todo lo que sea pastilla, como le decimos nosotros, pero que es redondo, son comprimidos. Cápsulas, la de la cubierta de gelatina, comprimidos los redondos, y los demás son tabletas. Las demás formas farmacéuticas que nosotros llamamos pastillas, que ni son redondas ni pertenecen a las cápsulas, entonces son tabletas. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Excelente, pues salimos y volvemos Sí, a... maestra. Maestra, con el permiso suyo, también hay otras que son Arelis, tabletas. Hay muchas diferentes. Arelis, Sí, me escucha. se Dígame. se va a caer desde que entremos, hace tu aporte, bien. Ah, ok, perfecto. Excelente.